que Él llena nuestras vidas, su presencia nos guía, nos fortalece, nos unge y bendice nuestras vidas y nuestros corazones. Por eso estamos aquí, para honrar al Señor. Los niños, los jóvenes pueden salir a su clase en inglés y pues los demás nos quedamos aquí. Y abran su Biblia en San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Abran sus Biblias por ahí, San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Y los jóvenes tienen ahí su clase en inglés, los niños también. Si usted no entiende español, ahí pásenle en la clase de inglés, ahí pueden orientarlo, llevarlo a su clase en inglés para que entienda la palabra. San Juan capítulo 10, versículo 27 y versículo 28. San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Hoy quiero hablar sobre el llamado de Cristo. Y sabe que Cristo ha hecho un llamado a cada uno de nosotros. Y ese llamado tiene diferentes propósitos. Pero Dios dentro de ese propósito está ese llamado. Yo por lo menos quiero hablar de 8. No están tan largos, no se asuste, son 8. Nada más, pero no están tan larguísimos. Hoy quiero hablar del llamado a la salvación. Número 2, el llamado a la concentración. Número 3, el llamado a la separación. Número 4, el llamado a la negación del yo. Número 5, el llamado a la consagración. Número 6, el llamado a la imitación. Número 7, el llamado al servicio. Y número 8, el llamado a sí mismo. Y todos estos llamados Cristo lo hace para cada uno de nosotros. Y tenemos un pasaje bíblico que respalda cada una de estas cosas. Juan 10, 27, 28, note lo que dice. Estas son palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice que mis ovejas, o sea, usted y yo, mis ovejas, usted y yo, oyen mi voz. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Y luego dice, y yo las conozco. Dios dice que te conoce a ti, que me conoce a mí, como sus ovejas. Dice, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice que como ovejas del Señor tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor. Si usted dice yo soy cristiano, si usted dice yo soy hijo de Dios, yo soy una oveja del Señor, usted debe escuchar cuando Cristo habla. Tenemos su palabra, que esa es la palabra que habla en nuestras vidas, que nos alimenta, que nos edifica, que nos instruye, que nos exhorta, que nos anima, que nos limpia, y tantas cosas que hace la palabra de Dios. Pero también Él habla en nuestro corazón cuando oramos a Él, cuando clamamos a Él. A través de la oración Él también habla a nuestra vida, a nuestro espíritu. Es una suave voz que ministra nuestra vida y nuestro corazón. Pero de alguna manera usted o yo tenemos que oír la voz de Dios. ¿Se acuerdan cuando mi esposa habló sobre el Salmo 23 y cómo un pastor hacía un cierto sonidito, ¿verdad? Y invitaba hacia otras personas que hicieran un sonido y las ovejas no se venían, pero él estaba así, estaban a 50, 100 yardas de distancia, y el pastor hacía un sonidito como un sonido agudo, muy característico, y las ovejas se venían corriendo. Había otros que imitaban la voz del llamado del pastor, pero las ovejas no se iban. En ese video notamos cómo les dice el pastor, háganlo así, pero no les salía el sonido igual y las ovejas ignoraban. Una que otra más levantaba la cabeza, pero no
ese no es mi pastor. Pero cuando el pastor empezaba a hacer un sonido con el cual ellos ya conocían, inmediatamente corriendo venían a donde estaba el pastor, a 50, 100 yardas, 50, 100 metros, y se venían corriendo como diciendo: nuestro pastor nos está llamando. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Porque parte del llamado que Dios hace a nuestras vidas es que podamos escuchar la voz de nuestro pastor. Estas ovejas que presentan ahí conocían la voz del pastor, conocían el tono de la voz del pastor. Pasaban otros y como que imitaban el sonido, pero no era igual. Ellos sabían diferenciar cuál era la voz y cuál era ese silbido que el pastor hacía para el llamado, y entonces las ovejas se venían. Mientras que otros lo hacían, ninguna oveja se movía. Pero cuando el pastor hacía el llamado, cuando hacía ese sonido muy característico que ellos ya conocían, las ovejas venían corriendo para ver qué es lo que quería el pastor. Que así seamos nosotros y que podamos escuchar siempre el llamado de Cristo a nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de estos 8 llamados que Dios hace, y tenemos que escuchar la voz de Cristo para saber que Él nos está llamando y saber de que el Señor dice: y yo las conozco. Cuando Jesús habla a las 7 iglesias de Asia, Él dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, yo conozco que has sufrido, yo conozco que soportas la tentación. Y Jesús dice a cada iglesia: yo conozco. Y aquí también hablando como Él el pastor, y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor te conoce a ti, el Señor me conoce a mí, el Señor conoce nuestras vidas, nuestros corazones, y dice: y me siguen. Así es que escuchemos el llamado de Dios y sigámoslo a Él. Hay muchas otras voces que vamos a escuchar, hay muchas otras voces que nos van a tratar de llamar como si fueran el pastor, pero nuestro pastor conoce nuestra voz, y nosotros como ovejas debemos reconocer la voz de nuestro pastor. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios, en nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor, lo que tú eres. Ayúdanos, Señor, a reconocer ese llamado tuyo en nuestras vidas. Y hoy queremos hablar de estos 8 llamados, Señor, que tú haces a nosotros: el llamado a la salvación, a la concentración, a la separación, a la negación del yo, a la consagración, a la imitación. Cada uno de estos llamados llevan un propósito, Señor, para nosotros, y tú nos llamas. Tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Señor, somos tu pueblo, somos tus ovejas. Ayúdanos y permítenos siempre estar, Señor, bajo el cuidado de tu mano, bajo el cuidado y la protección tuya, Señor. Es saber que tenemos en ti vida eterna y no pereceremos jamás, ni nadie nos puede arrebatar de tu mano. Permítenos, Señor, siempre estar bajo la protección tuya, bajo el cuidado tuyo, escuchar tu voz, seguirte donde quiera que, Señor, que tú nos llames, seguir tu voz, obedecerte a ti, Señor, es nuestro llamado. Glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Hay por lo menos 8 ocasiones diferentes donde el Señor Jesucristo nos ordena con esta palabra: sígueme. En estas 8 ocasiones que vamos a ver, cortitas, no están muy largas, cortitas, y 8 ocasiones con su cita bíblica, en la cual Jesús siempre le dice a alguien: sígueme. Y en estas ocasiones tenemos un llamado con diferentes aspectos, y estos son los siguientes. Este llamado de Cristo, hay muchos más, pero hoy solamente vamos a hablar de 8. El primer llamado de Cristo es el llamado a la salvación. Vaya ahí a la palabra de Dios, San Juan capítulo 1, versículos 43. Vamos a estar viendo los 8 llamados ahí con textos bíblicos. Y note lo que dice ahí San Juan capítulo 1, versículos 43. Ahí tenemos el primer llamado, y es el llamado de Cristo a la salvación. ¿Sabes que Cristo está llamando a tu vida y a mi vida para ser salvos? En algún momento, para mí, en ese 28 de diciembre de 1985, el Señor hizo un llamado a la salvación. Y aunque no predicaron sobre la cruz del Calvario, no predicaron el sacrificio de Jesús o su sangre o su sacrificio que nos da salvación, predicaron de David y Goliat. Pero el Señor puso una convicción de pecado en mi vida
puso una convicción desesperada en mi ser, sabiendo de que yo necesitaba salvación. Y ahí en ese lugar, en ese piso de cemento, tosco, rudo, frío, ahí recibí ese llamado de la salvación. San Juan capítulo 1 versículo 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Ahí hay un llamado que Jesús hace a un hombre llamado Felipe. Ahí lo vemos en San Juan capítulo 1 versículos 43. Y este llamado que Jesús hace a este hombre es con un propósito. Jesús llama a este hombre y le dice, y Felipe, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Note cómo Jesús, cuando ve a Natanael y Felipe, que lo había invitado para venir a ver al Mesías, a Jesús, al Maestro, Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahí vemos cómo la omnipresencia de Jesús, el estar completamente donde Él está en todo lugar, y aún ahí cuando nadie lo podía ver, y cuando Natanael estaba ahí debajo de esa higuera, Jesús lo estaba viendo y le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Estaba diciendo: yo hice un llamado a Felipe, pero también te hago un llamado a ti para que conozcas la salvación. A Jesús le dijo el siguiente día, cuando fue a Galilea y halló a Felipe, le dijo: sígueme. Cuando encontró a Pedro, le dijo: sígueme. Cuando encontró en este caso a Natanael, le dijo: sígueme. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aún Natanael le dice: pero ¿de dónde me conoces? Y cuando Jesús le dice esto, seguramente algunos dicen que los judíos se sentaban debajo de las higueras y empezaban a orar o a reflexionar sobre las escrituras. Ahí debajo de la higuera, con esas hojas tan anchas y en el calor del día, a veces se sentaban ahí, meditaban en las escrituras, oraban a Dios. Seguramente Natanael estaba en su momento de meditación, de adoración a Dios, o leyendo, escudriñando las escrituras. Y estaba en esa situación cuando Felipe llega con él y le dice: hemos encontrado a Jesús. Pero lo interesante es que dice la Biblia que Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dice de Natanael. Y Natanael dice: ¿de dónde me conoces? Y ahí fue cuando Jesús le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor nos conoce y el Señor nos extiende un llamado. Este llamado fue el llamado a la salvación. Jesús le dijo a Felipe: ven y sígueme. En algún momento determinado en su vida, espero que Dios haya hecho ese llamado a usted, a cada uno de los que estamos aquí. En algún momento determinado el Señor vino a nuestro encuentro y nos dijo: sígueme. Hay un llamado a la salvación en el cual el Señor se acerca a nosotros. Quizás estábamos enfermos, quizás estábamos desesperados, quizás estábamos afligidos, quizás estábamos con algún dolor, con alguna situación, con algún problema, y vino esa palabra a través de la palabra de Dios, a través de un canto, a través de un folleto, a través de una palabra de un amigo, a través de la oración de alguien. Encontramos la salvación y el llamamiento de Jesús diciéndonos: sígueme. El Señor nos llama para que le sigamos. El Señor nos llama para que atendamos ese llamado que Jesús hace en nuestras vidas a través de la salvación. Y Jesús nos dice: sígueme. Y nosotros tenemos que tomar la decisión
de empezar a caminar, empezar a seguir a Jesús, sabiendo que Él nos llevará a un mejor destino, que Él guiará nuestras vidas mucho mejor de lo que nosotros guiaríamos nuestras vidas. El llamado a la salvación es ese llamado en el cual Jesús te llama a ti y a mí para que lo sigamos bajo cualquier circunstancia. El segundo llamado es el llamado a la concentración. San Juan capítulo 21, vaya ya a su Biblia. San Juan capítulo 21, vamos a estar viendo cada uno de estos pasajes en el cual Jesús hace un llamado. Ya vimos el llamado a la salvación, y espero que usted en alguna ocasión haya escuchado esa palabra de Jesús diciendo: sígueme, sígueme a mí, como un discípulo de Jesús, como un discípulo del Maestro. Pero hay un segundo llamado de Cristo, y es el llamado a la concentración. San Juan capítulo 21, versículo 19 al versículo 22. Juan capítulo 21, versículo 19 al versículo 22. ¿Ya lo tienen? Note lo que dice. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no lo dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. Aquí hay un llamado a la concentración. Mientras que Jesús está hablando con Simón, y en el contexto de estos versículos, Jesús está hablándole ahí a Simón Pedro. Jesús aparece en el capítulo 21 a 7 de sus discípulos. Estaban pescando, y cuando lo reconocen que está ahí y que es Jesús, Pedro se avienta ahí al agua y empieza a nadar hacia la orilla. Y empieza Jesús, cuando ellos llegan, Jesús ya tiene ahí los invita a almorzar, y ya está un pescado ahí listo para comer. Y después de que comen, Jesús toma parte a Pedro y le dice ahí en el capítulo 21, versículos 15: cuando hubieron comido el pescadito ahí que Jesús les preparó, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y era cuestionable, puesto que Simón Pedro lo había negado unos días atrás, unos 2-3 días atrás lo había negado. Y había dicho: yo no conozco a Cristo, ¿no? Y en otra ocasión hasta maldijo el nombre del Señor. Pero ahora el gallo había cantado ya 3 veces, y Simón Pedro lo había negado 3 veces. Y ahora Jesús se presenta resucitado, con un cuerpo glorificado, y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahí la tercera vez dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús estaba hablando, inclusive algunos comentaristas dicen aquí que estaba hablando de lo que sería a un futuro la muerte de Simón Pedro. La tradición dice que él fue crucificado, pero él se sintió tan indigno de morir de esa manera. Fue martirizado ahí por Nerón, y él dijo: yo no soy digno de ser crucificado igual que Jesús. Era un método romano de torturar a la gente, los crucificaba. Y él dijo: yo no soy digno de tener la misma muerte que Jesús,
crucifíqueme, pero con la cabeza hacia abajo. No quiero con la manera tradicional, con la cabeza hacia arriba, los brazos extendidos. No, a mí me ponen al revés, porque no soy digno de morir de esa manera. Solamente Jesús fue el digno de morir crucificado. Yo no, volteéme al revés y hice la tradición que de cabeza lo crucificaron. Fue una muerte lenta. Sus intestinos se vinieron hacia su garganta, hacia toda esta parte, todos sus intestinos por la gravedad, y empezaron a asfixiarlo lentamente. Pero él prefirió ese tipo de muerte y murió como un mártir, Pedro. Y Jesús, cuando le dice: cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. ¿Cuántos de nosotros cuando somos jóvenes hacemos lo que queremos y nos cambiamos y vamos para acá y entramos allá y hacemos lo que queremos? Dice: pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. La realidad de la vejez, cuando ya llega uno a ser viejo, a veces vas a extender tus manos, otro te va a ceñir, o sea, otro te va a vestir, te va a ceñir el cinto o la ropa, y si te llevará a donde no quieras. Hablando de la forma también como sería sus últimos años y cómo moriría también de esta manera. Extenderían sus manos, otro lo ceñiría y lo llevaría a donde no quisiera ir. Lo dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús le estaba diciendo: tú vas a morir en un futuro. Y dice la Biblia que le dio a entender con qué muerte había de glorificar al Señor. Y después de que le dijo todo esto, le dijo: sígueme. Pero qué tremendo, ¿no? Cómo somos nosotros, porque Jesús estaba diciéndole algo tan importante. Le estaba diciendo que lo había negado, pero ahora él se estaba arrepentido. Sí es cierto, cuando el gallo cantó lo negó 3 veces. Sí es cierto, se acobardó. Sí es cierto, le tuvo miedo a la situación, se escondió y fue cobarde. Pero ahora Jesús había resucitado, le dio otra segunda oportunidad. Y ahora Pedro había aceptado. Cuando le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. La segunda vez: sí, Señor, tú sabes que te amo. La tercera vez: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y aún le dice de que cómo sería su muerte, dando a entender con qué muerte moriría. Y le dice: sígueme. Pero cómo somos cuando el Señor nos llama y nos hace un llamado a la concentración y nosotros nos distraemos. El Señor le estaba diciendo cosas importantes aún de lo que vendría en el futuro para él. Con qué muerte habría de glorificar al Señor. ¿Y sabe con qué sale Pedro? Versículos 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? El Señor le estaba diciendo a Pedro con qué muerte había de glorificar al Señor. El Señor le estaba poniéndose a cuentas con Pedro, diciéndole: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Se estaba reconciliando, le estaba dando una segunda oportunidad para que demostrara su amor, para que en esta ocasión ya no se acobardara de que iba a morir quizá de una manera como mártir, dando a entender con qué muerte habría de glorificar al Señor. Y Simón Pedro sale con que: oye, Señor, ¿y este qué? ¿Este que nos viene siguiendo qué? ¿Este que está aquí cerquitas, qué con él? Era Juan. Y Juan, el escritor de este evangelio, aclara que él solamente iba siguiéndolos, iba cerca. Y Pedro le dice: oye, Señor, ¿y este qué? ¿Este que viene aquí? ¿Qué de este? Ni siquiera dijo ¿qué pasa con este Juan? Nomás le dice: oye, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, versículo 22: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Como a veces cuando había algo tan importante que el Señor le estaba diciendo a Pedro, y Pedro se distrae, se desconcentra completamente y empieza ya no a hablar de lo que él tendría que hacer, con qué muerte habría de glorificar al Señor, sino que ahora le interesa quién es el que está siguiéndolos y qué está haciendo ahí Juan. Por eso le dice, cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este?
ni siquiera le dijo su nombre. ¿Y qué de Juan? Nomás dijo, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Diciendo, ¿sabes qué? No te desconcentres, estamos hablando de algo importante. Estamos hablando que quieres reconciliarte conmigo. Estamos hablando de que nunca más te vas a acobardar. Estamos hablando de que vas a morir como un mártir. Estamos hablando de qué manera vas a glorificar al Señor a través de tu muerte. Estamos hablando de que nos estamos reconciliando porque tú te acobardaste y me dejaste. Y ahora me estás preguntando, ¿qué pasa con Juan? Concéntrate. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. A veces estamos tan distraídos con cosas que no vale la pena, que nos distraemos, y Dios nos hace un llamado a la concentración, para que nos concentremos en lo que Él quiere de nosotros, en lo que el propósito que Dios quiere con nosotros. Nosotros vamos a responder por nosotros mismos delante del Señor. No vamos a estar, bueno, ¿y aquel qué, Señor? Oh, mira, aquel no ora tanto. Oh, mira, Señor, y aquel otro no hace las cosas. Mira, aquel no te ama como yo. Mira, aquel otro no. Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Somos muy fáciles para desconcentrarnos. Somos muy fáciles para distraernos. El enemigo usa eso para distraernos del propósito, de llegar a la meta que es Jesucristo, de la meta que es Jesucristo, y llegar hacia esa meta hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte. A la iglesia de Éfeso, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero tienes que ser fiel hasta la muerte. Va a haber en ese transcurso, hasta que llegue la muerte, va a haber muchas situaciones que te van a distraer. Pero sabes, yo te hago un llamado a la concentración. En vez de preocuparte por lo que tu hermano va a hacer, o lo que Dios esté haciendo en otros, nos debemos enfocar en el mandamiento que Jesús nos dice, el mandamiento y el llamado que Jesús nos dice cada día: sígueme. En vez de preocuparnos por lo que Dios está haciendo con mi hermano, con mi hermana, o con mi otro hermano, con el hermano que está a mi lado aquí en la iglesia, en vez de preocuparnos por lo que Él va a hacer en esta persona o en la otra, nos debemos enfocar en el mandamiento que Jesús nos dice: sígueme. Hay un llamado a la concentración. No te distraigas, hermano. No te distraigas pensando que el otro no es tan santo y que tú eres más santo, o que aquel es más o menos medio santo, y empezamos a juzgar y a ver que aquel no merece la salvación, aquel no merece ir ante el Señor, aquel no merece el cielo. Jesús le dijo, cuando Pedro le dijo: Señor, ¿y este? ¿Qué de este? ¿Qué de este? Ni siquiera fue digno Pedro de decirle: ¿y qué de Juan? Ni siquiera por su nombre. La mamá le dijo: ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿qué te importa? Me hubiera gustado que le hubiera dicho: ¿y a ti qué te importa, Pedro? Sígueme tú. Concéntrate. No te distraigas. Lo que yo voy a hacer con Juan, a ti no te importa. Yo tengo un propósito para Juan. Yo tengo un llamado para Juan. Te lo hubiera dicho: yo le voy a revelar el libro de Apocalipsis a Juan, pero tú no te preocupes, tú enfócate, tú sígueme. Yo tengo un propósito para Juan y tengo un propósito para ti. Te estoy hablando de qué manera vas a glorificar al Señor con tu muerte. Cómo va a impactar a lo que vean ahí. Cómo vas a ser fiel hasta la muerte. Y eso es lo que te debe de importar. Enfócate. Hay un llamado a la concentración. Hay muchas cosas que nos van a distraer, hermano, pero enfóquese. Hay un llamado a la concentración. No nos corresponde a nosotros estar diciendo si aquel es digno o la otra persona es digna, o si aquel la va a hacer o aquel va a llegar al cielo. El Señor no puede decir lo mismo que a Pedro. Si quiero que esta persona haga o lo que yo quiera hacer, ¿qué a ti? No espere que el Señor le diga: ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Yo tengo un plan para él, y también tengo un plan para ti, también tengo un plan para el otro, y tengo un plan para el otro. Pero sabes, tú no tienes que preocuparte por eso. Es un trato entre yo y él, entre yo y ella. Tú sígueme. Luego hay un tercer llamado. Es el llamado a la separación. Mateo capítulo 8, versículo 22. Mateo capítulo 8, versículos 22. Jesús ahí hace un tercer llamado.
Mateo 8:22. Mira, para que le entienda mejor desde el 18. Mateo 8:18 hasta el 22. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí hay un llamado a la separación. Ya vimos el llamado a la salvación, número 1. Ya vimos el llamado a la concentración, número 2. Pero aquí hay un llamado a la separación. Aquí había alguien que quería seguir a Jesús. Y cuando Jesús, dice el versículo 18, se vio rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba, alguien que escribía la ley y que traducía la ley, que sabía sobre la ley y sobre los mandamientos del Señor. Y le dijo, note la pregunta de este hombre, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Es una declaración. Jesús, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Este escriba debió de haber tenido dinero, debió de haber tenido influencia, porque no cualquiera podía ser un escriba. No cualquiera se dedicaba a escribir y a hacer copias de la ley. Así es que era una persona estudiada, seguramente una persona con una buena posición. Pero note lo que le dice, la propuesta de este hombre, que era un escriba, le dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Parece una buena decisión? Parece que había un buen propósito de este escriba. No dice su nombre, pero dice que era un escriba, alguien estudiado, preparado, alguien con influencias, alguien con dinero seguramente también. Y estaba dispuesto a dejar todo por seguir a Jesús, por vivir de la caridad, por vivir simplemente y seguir a Jesús con los demás, con los 12. Y le dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero note la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y así como le hace el Derek. A ver, Señor, yo pensé que tú te hospedabas en un hotel 5 estrellas. Yo pensé que si te seguía a ti iba a dormir en los mejores lugares, en los mejores aposentos, en los mejores hoteles, en el motel Holiday Inn, en el mejor lugar. Pero me dices que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, más el Hijo del Hombre, o sea, tú no tienes dónde recostar tu cabeza. No tienes ni siquiera una casa. No tienes un aposento. ¿Dónde van a estar tus discípulos cuando vayan a predicar a Galilea o a Samaria, o cuando anden en diferentes partes o en Jerusalén? ¿A dónde van a llegar? ¿No tienen ni siquiera una casa? Te repito, si quieres seguirme, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, o sea, Jesús le dice, mas yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y note que ahí se acabó el ánimo, se acabó la disposición, se acabó el sacrificio, se acabó el avivamiento de este hombre, porque ya no dijo nada. Seguramente se fue a su casa a dormir, seguramente se fue a su casa a seguir escribiendo, y ya no hubo una disposición de seguir a Jesús. Versículo 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Este ya no le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Este le dijo, ok, Señor, te quiero seguir, pero espérame un poquito, espérame un tiempo. Esto significa que su padre no había muerto. Quizá era un anciano, quizá no tan anciano, pero este hombre, la propuesta de este hombre, a diferencia del escriba, es, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Este no le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Le estaba diciendo, te voy a seguir, pero permite que primero vaya y entierre a mi padre. No significaba que su padre estaba muerto en ese momento, sino que a un futuro iba a morir. Y entonces cuando muriera su padre, entonces sí iba a estar dispuesto a seguir a Jesús.
La respuesta de Jesús fue: sígueme. Ahí está otra vez el llamado de Cristo: sígueme. El llamado a la salvación fue un sígueme, Felipe. El llamado a la concentración a Pedro fue: sígueme. Y ahora el llamado a este hombre que tampoco nos da, ¿cómo se llamaba? Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay un llamado a la separación. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y esto no está hablando de la canción de Thriller de Michael Jackson, que los muertos se levantan y están danzando y haciendo movimientos, y que esos muertos van a enterrar a sus muertos, o que no está hablando de zombies, no está hablando de nada. Aquí lo que está diciendo es: tú sígueme y deja que los muertos, o sea, los que no tienen un llamado, los que no están escuchando mi voz, los que están en sus asuntos, ahí puede ser tu familia, puede ser los que sea, deja que esos muertos que no están atendiendo mi llamado, que no escuchan mi voz, deja que ellos se encarguen de enterrar a tu padre, pero tú sígueme. Tú sígueme. Hay un llamado a la separación. Hay un llamado a separarnos de esas cosas. Y esto más que nada era un pretexto. Porque si su padre todavía no estaba muerto, lo más seguro es que a él le gustaba la comodidad que implicaba seguir al Señor a distancia. Algunos seguían a Jesús a distancia. Algunos no se comprometían demasiado. Algunos no se acercaban tanto, sino que a distancia seguían a Jesús. A veces escuchaban lo que decía, a veces no escuchaban. Pero Jesús estaba diciéndole: sígueme, no me sigas a distancia. No me sigas a 1 milla o a 2 millas de distancia, porque quizá no vas a escuchar lo que yo hablo. Pero yo te pido: sígueme ahorita y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tu padre va a morir en un futuro, pero mientras el llamado es ahorita. Hay un llamado a la separación ahorita, para que me sigas, para que escuches mis palabras, para que aprendas mis mandamientos. El tiempo es corto. El tiempo en esta vida, hermano, es corto. Y necesitamos saber que el Señor nos está llamando. Hay un llamado a la separación: sígueme. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Hay otros que se van a ocupar de eso. Estoy seguro que si él anduviera alrededor del mar de Galilea y cuando se enterara que su padre había muerto, Jesús le hubiera dejado: sí, ve y ve con tu padre, ve con tu familia y está, pero tú sígueme. Pero en realidad estaba diciendo eso porque no le interesaba seguir a Jesús realmente. Había un costo y no estaba dispuesto a hacerlo. Igual que el escriba que dijo: te voy a seguir a donde quiera que vayas, y cuando le dijo: no tengo ni donde recostar la cabeza, se acabó el ánimo y se acabó el gozo. Y ahora le dijo: sí, te voy a seguir, pero deja que primero se muera mi papá y luego después ya arreglo el funeral y lo entierro, entonces te voy a seguir. ¿Y quién le daba la seguridad de que este hombre iba a vivir? ¿Qué tal si se moría primero que el papá? Y se perdió la oportunidad de seguir a Jesús. Hay un llamado a la separación. El Señor nos llama a ese llamado a la separación, en el cual le digamos al Señor: sí, Señor, hoy es el tiempo, hoy quiero seguirte, hoy quiero servirte. Hay un cuarto llamado, y es el llamado a la negación del yo. Mateo capítulo 16, versículos 24. Mateo capítulo 16, versículos 24. Allí encontramos Mateo 16, 24, capítulo 16, versículos 24. Ahí hay un cuarto llamado, y es el llamado a la negación del yo. Vámonos desde el 21, 16, 21, para que podamos entender el contexto. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, le dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El cuarto llamado de Cristo es un llamado a la negación del yo, a negarte a tus intereses, a negarte a lo que a ti te gusta. Cuando Jesús empieza a declarar que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos y de los sacerdotes y los escribas y todo esto, y ser muerto y resucitar, Pedro inmediatamente le dice: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No vayas a Jerusalén. ¿Para qué vas si te van a hacer todo esto y te van a crucificar y te van a matar y te van a hacer cuantas cosas? No vayas, ten compasión de ti. Me asombra la respuesta de Jesús en el versículo 23. ¿Cómo le dice a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate delante de mí, Satanás, ponte aparte, ponte atrás de mí, quítate a tu lado. Yo tengo un propósito, me eres tropiezo. Y entonces Jesús se voltea hacia donde está la multitud y la gente, y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y otra vez ahí está ese llamado: y sígame. Hay un llamado a la negación del yo. Hay un llamado a decir: Señor, que no sean mis intereses, que no sea lo que yo quiero, que no sea lo que a mí me gusta, que no sea lo que a mí me conviene, sino lo que sea lo que a ti te glorifique, lo que a ti te agrada. Cuando Jesús fue a la cruz, su oración ahí en Getsemaní es: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No quiero hacer mi voluntad, Dios, quiero hacer tu voluntad. Hay un llamado en el cual tenemos que negarnos al yo, negarnos a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me interesa, o lo que yo quiero, o lo que me va a beneficiar, o lo que me va a ayudar. Jesús le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a nuestro propio yo, a nuestros propios intereses, a lo que a mí me conviene, a lo que yo quiero. Tenemos que negarnos. El llamado de Jesús es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El cuarto llamado de Jesús es el llamado a la negación del yo. Estamos en un mundo y en una sociedad en la cual lo único que importa es que yo me sienta bien, que yo lo desee, que yo lo quiera, que yo lo haga si yo lo quiero, si yo me siento satisfecho, si eso a mí me va a ayudar, si eso es lo que yo quiero. Nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer, nadie tiene que decirme lo que debo vivir. La Biblia no me tiene que regir como regla de fe y conducta. Yo tengo la situación de hacer lo que yo quiero. Es completamente contrario a lo que Jesús nos está pidiendo. No hay una negación del yo, no hay una negación a nosotros mismos, no hay una negación a sí mismo, sino que queremos hacer lo que a nosotros nos conviene, lo que nosotros queramos. Que nadie nos diga, ni Dios nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Pero el llamado que Dios nos hace es un llamado a la negación del yo. El quinto llamado es un llamado a la consagración. Lo encontramos ahí en Mateo capítulo 19, versículos 20 y 21. Mateo capítulo 19, versículos 20 y 21. Ahí viene otra persona que está dispuesta a seguir al Señor. Mateo 19, desde el 16, para que entendamos de qué están hablando ahí. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Hay un llamado a la consagración. Este joven llegó con mucho ánimo, al igual que el escriba, al igual que el otro hombre,
que le dijo que tenía que esperarse hasta que muriera su papá. Y le dijo: Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice este joven. Y Jesús le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etcétera, honra a tu padre y a tu madre. Le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde que era pequeño lo he guardado. ¿Qué más me falta? Como diciendo: ya lo estoy haciendo, ya todo eso ya lo hice. ¿Qué más me falta, Señor? Pero cuando Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ahí viene: y sígueme. Hay un llamado a la consagración. Y cuando dijo eso, dice que oyéndole el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué Jesús no le hizo esta misma propuesta a todos los que le siguieron? ¿Por qué no a todos les dijo: vendan todo lo que tengan y denlo a los pobres y luego ya se vienen y me siguen? Es que Jesús sabía lo que había en el corazón de este hombre, de este joven rico. Jesús sabía que este joven amaba más las riquezas que el deseo de seguir al Señor. Y el hecho de enorgullecerse que había guardado los mandamientos de Dios desde su juventud y que nunca había matado, no había adulterado, no había robado, no había dicho falso testimonio, que honraba a su padre y a tu madre. Está bien, lo había hecho, pero en realidad había una religiosidad en él porque había algo que le estaba estorbando, ese amor al dinero. Y la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. La Biblia dice en el versículo 22 que cuando oyó este joven estas palabras que Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y se a los pobres, dice que inmediatamente se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús tenía gente rica que le servía y que le seguía. Abraham fue muy rico también. Muchos de los gente que seguía al Señor era gente influyente. Había mujeres que eran influyentes y tenían dinero. Así es que el dinero no era un problema, pero para este joven sí era un problema, porque dice la Biblia que cuando oyó estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y donde está tu corazón, ahí está lo más importante. Este joven, su corazón lo tenía en sus riquezas. Su amor lo tenía en esas riquezas que él tenía. Dios nos hace un llamado a la consagración. A veces no se necesita tener miles y miles o millones. A veces con poquito dinero que tengamos y amamos eso y despreciamos muchas veces el dedicarnos al Señor y el consagrarnos al Señor y el llamado que el Señor hace en nuestras vidas. Seguramente él siguió siendo rico, este joven, pero no tuvo la disposición de seguir al Señor. Seguramente su riqueza la conservó, o quizá vino a bancarrota, no lo sé. La Biblia no dice ya más nada, pero él tuvo la oportunidad de seguir a Jesús, tuvo la oportunidad de estar cerca de él. Sin embargo, fue más importante su riqueza que seguir al Señor y que seguirle con todo su corazón. Hay un sexto llamado, y es el llamado a la imitación. San Juan capítulo 12, versículos 26. San Juan 12, 26. Ya voy a terminar. San Juan 12, 26. ¿Ya lo tienen? Juan 12, 26. Hay un llamado a la imitación. 12, 26. Desde el 23 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En el contexto dice que había unos griegos. Algunos leen mal y dicen había unos gringos. No eran gringos, eran griegos. Había unos griegos entre los cuales habían subido para adorar a la fiesta, y estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés a Felipe,
y se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y luego dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hay un llamado a la imitación. Si alguno me sirve, dice Jesús, sígame. Hay alguien que quiere servirme, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Jesús dice: si alguno deja lo que está haciendo, si alguno deja algunas cosas que son importantes y me sirve, mi Padre le va a honrar. Mi Padre le va a honrar. Hay un llamado a la imitación. Jesús estaba diciendo: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si tú honras a Dios, Él te va a honrar. Cuando tú le dedicas su tiempo, cuando tú le dedicas su amor, le das de tu amor, de tu tiempo, cuando amas al prójimo, cuando bendices al prójimo, hay un llamado a la imitación. Jesús hizo eso, dio libertad a los cautivos, sanó a los enfermos, a los que estaban presos los liberó, presos de cautividad, de pecado y de tantas cosas. Hay un llamado para que imitemos al Señor. Si alguno me sirve, sígame, dice Jesús, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El Señor va a honrar nuestras vidas cuando tomamos la disposición de imitar lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Hay un llamado a la imitación. El séptimo llamado, termino, es el llamado al servicio. El Señor siempre nos llama también para que le sirvamos. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Dice que vio Jesús a dos hermanos, Pedro y Andrés, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Wow. Mateo 4, 18 al 22. Qué tremendo es cuando a veces Dios llama a algunas personas. Dice la Biblia que Dios vio a dos hermanos, a Pedro y a Andrés, y note las palabras: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos estaban ahí pescando, estaban ahí con sus redes, y Jesús les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Note que ellos no dijeron: deja que primero se muera mi padre, entonces te seguimos. Señor, te voy a seguir, pero si no tienes dónde dormir, entonces no te voy a seguir, como los que hemos visto anteriormente. La Biblia dice que cuando Jesús pasa y los ve, le dice: vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. La Biblia dice que entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ese es un llamado, porque ellos obedecieron. Hay un llamado al servicio y ellos obedecieron inmediatamente. Dice que pasando de ahí, vi a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y pasa lo mismo, los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Estos tampoco le dijeron: pues deja primero y vendemos la barca, y deja primero y entierra a mi padre, deja primero y... No. Dice que dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hay un llamado al servicio. Hay un llamado para que sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Pretextos como lo hicieron los demás, el escriba y el otro que era rico, y el otro que estaba dispuesto a seguir al Señor, pero cuando no había dónde dormir, ahí ya no quiso seguir al Señor.
Pero Pedro y Andrés dice que al instante, cuando Jesús les dice: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Luego Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan también, pasa Jesús por ahí y les dice: síganme. Y dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando mi esposa y yo recibimos el llamado, ahora quiero especificar que no todos los llamados son para dejarlo todo y dejar al padre y madre y dejar irse. No todos los llamados son así. Estos fueron llamados muy específicos, iban a ser discípulos y después serían los predicadores de ese tiempo. En nuestro caso éramos jóvenes, solteros, y recibimos ese llamado y seguimos al Señor. Fuimos a la escuela bíblica, nos preparamos para su servicio y después ahí se dieron las cosas. Conocí a mi esposa, después nos casamos y juntos empezamos a trabajar ahí en Zacatecas, después en Morelos y luego acá, pero hemos obedecido el llamado. En nuestro caso fue un llamado para servir completamente al Señor, dejar los estudios que teníamos, dejar las profesiones o dejar las cosas que estábamos haciendo, dejar la familia inclusive, por un llamamiento específico que el Señor había hecho en nuestras vidas. Ahora, no todos tienen este llamamiento. Si tú ya estás en una situación en la cual acabas de aceptar al Señor, acabas de conocer al Señor, quizás no es un llamado para que dejes todo y si estás casado no eso implica que ya voy a dejar a mi esposa. No, espérate, no se trata de eso. Se trata de que ahora que estás conociendo al Señor, ahora juntos van a crecer, van a madurar. Al rato vendrán dones, al rato vendrán ministerios. Solo el Señor sabe lo que vendrá en el futuro. Y el Señor quizá te llame en un futuro, pero ahorita es necesario que crezcas en un servicio hacia el Señor, que aprendas a servir al Señor, que aprendas a seguirle bajo cualquier circunstancia, que no haya pretextos en nuestra vida, que el hecho de que estés casado es: Señor, junto con mi esposa, junto con mi esposo, vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir adorándote, mi familia te va a servir, y decir como Josué: mi casa y yo serviremos al Señor, mi casa y yo juntos vamos a servir al Señor. El llamado al servicio es para todos. Esto no implica para que dejes todo y dejes a la esposa no. Ha habido situaciones en las cuales evangelistas que son los que se dedican a veces a estar en iglesias y todo, y están casados o tienen hijos y dicen: no, es que el Señor me ha llamado. Mujer, ahí quédate, yo tengo un llamado. No, espérate, así no se hacen las cosas. Así no se hacen las cosas. Si tú tienes un llamado, Dios también va a ponerle esa misma inquietud al esposo y a la esposa, y de alguna manera va a ser el Señor para que trabajen juntos. A veces el esposo tiene ese llamado o esa intención, pero la esposa no. Y mientras que la esposa no tenga el mismo sentir, tú no te puedes mover y puedes decir: bueno, si tú no quieres, entonces te quedas, yo ya me voy. Eso ya vamos a provocar una situación problemática por no saber discernir lo que el Señor nos está diciendo. El Señor nunca va a querer que tú dejes a tu esposa por irte a predicar el evangelio. La Biblia dice que si nosotros no somos buenos administradores de nuestra casa, ¿cómo vamos a poder administrar al pueblo de Dios, al reino de Dios? ¿Cómo si dejas a tu esposa por el ministerio, por irte a predicar, vas a hacer lo correcto? Eso no es lo correcto. ¿Cómo vas a dejar a la esposa y a los hijos sin comer y sin cuidado y sin atención porque tú andas predicando por todas partes? Eso es estar fuera de orden. Eso es completamente algo que el Señor no te está pidiendo. El Señor nunca pediría que dejes a tu esposa y te vayas por tu lado y hagas lo que tú quieras. Eso no es escuchar el llamado de Dios. Significa que estemos en la actitud de servir al Señor. Si estás soltero, esa es otra cosa. Si estás soltero y Dios te dice que le sigas y tú estás convencido que ese es el llamado, como nos ocurrió a mi esposa y a mí, síguelo, estás soltero, no hay problema. Y puedes seguir honrando a tus padres, regresa después o puedes visitarlos o qué sé yo, pero tú sabes que hay un llamado específico a tu corazón para servirlos. Es que síguelo y sírvelo. Pero si estás casado, las cosas son diferentes.
Hay evangelistas que dejan a sus mujeres y se van a predicar. De repente ya se encuentran a otra y agarran a una segunda. Y llegan y presentan primero a la esposa, la que era la esposa, después presentan a otra que no es su esposa, pero pues como la otra ya no aguantó, que la tuvieron ahí muerta de hambre, pues se fue, entonces se traen ahora a otra. Eso no funciona así, eso no es así. Ese no es el llamado, eso no es seguir a Jesús. Eso no es utilizar la inteligencia que Dios nos ha dado y saber de que el llamado al servicio para que lo hagamos. Si estás soltero, el mismo apóstol Pablo dice: el que está soltero, si es así, quédate así, porque lo único que vas a hacer es agradar a tu Señor. Pero si estás casada, entonces tienes que agradar a tu esposo, y entonces juntos agradar al Señor. Y ya la cosa está más difícil. Pero dice: si estás soltera, sirve al Señor, no tienes ningún impedimento. Pero si estás casada, entonces tienes que servir a tu esposo y luego también servir al Señor. Así está más complicado, pero hay que hacerlo. Hay un llamado al servicio. Y por último, es el llamado a sí mismo. Mateo capítulo 9, versículos 9. Termino. Mateo 9, 9. Dice ahí la palabra del Señor: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Este hombre, Mateo, dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y Jesús solamente pasa y le dice: sígueme. Este hombre era un hombre influyente. Este hombre, por así decirlo, en nuestros tiempos trabajaría para el IRS, trabajaría para Hacienda, trabajaría para el que cobra los impuestos. Seguramente tenían fama en ese tiempo de que era 3 para el gobierno, 3 monedas para el gobierno, 3 monedas para mí, 5 para el gobierno, 5 monedas para mí. Y así eran los publicanos. Tenían la oportunidad y tenían la confianza del gobierno romano para que cobraran los impuestos. Pero muchos tenían fama de que robaban y cobraban más de lo que correspondía. Así que Jesús pasa con este hombre, que seguramente era un hombre rico, a lo mejor más que aquel joven que llegó y le dijo: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo: guarda los mandamientos, etcétera, lo que acabamos de ver. Pero cuando le dijo: vende todo lo que tienes y da a los pobres, ahí ya no quiso. Note que a Mateo, aunque era un hombre rico también y trabajaba con la cuestión de los impuestos y seguramente había robado, le dice: sígueme. Porque a él no le dijo que vendiera todo lo que tenía, solamente le dijo: sígueme. Nota cómo Jesús conoce nuestros corazones, y quizá él sabía que este hombre no tenía problema, no tenía amor al dinero, así que solamente le dijo: sígueme. Estaba trabajando, estaba cobrando los impuestos. Ni siquiera pudo haberle dicho: ok, permíteme, déjame voy y entrego a mi jefe el dinero que tengo aquí junto. No, dice que se levantó y le siguió. Me pregunto: ¿qué pasó con el dinero que estaba ahí juntando en la mesita? Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Así es que seguramente tenía por ahí, estaba haciendo las cuentas, seguramente ahí tenía el dinero. Y Jesús no le dijo: ve y vende todo lo que tienes, o darlo a los pobres, o lo que sea. Pero Jesús sabía el corazón que tenía Mateo, que al final le siguió. Le dijo: sígueme. Dice que se levantó y le siguió al instante. El Señor hace un llamado a nosotros mismos. Jesús le hizo un llamado a Mateo, un llamado a sí mismo. Jesús nos llama. Hagamos a un lado los pretextos, hagamos a un lado todas las cosas. El hecho de que estemos casados, ese no es un pretexto para servir al Señor. El hecho de que ya no estoy tan joven, ese no es un pretexto para seguir al Señor. El hecho de que tengo hijos, ese no es un pretexto para seguir al Señor. Tú puedes seguir al Señor estando casado, tener esposa, tener esposo, tener hijos, tener poco dinero, tener mucho dinero, tener lo que sea. El llamado es un llamado a nosotros mismos para que sigamos al Señor. Porque yo creo que el Señor es digno de que le demos lo mejor de nosotros.
lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestros años. Hay un llamado a sí mismos para que le sigamos al Señor. Jesús pasa con Mateo y le dice: sígueme. Y se levantó y le siguió. El Señor nos está llamando hoy para que le sigamos, para que le sirvamos y para que honremos su vida con cada uno de nuestros actos de fe. Póngase en pie. Vamos a ver. Y vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle: Señor, hoy he escuchado este llamado que tú das a mi vida. Hoy he escuchado este llamado que tú das, Padre, a mi corazón. ¿Se puedes poner musiquita, por favor? Ahí vamos a poner una música de adoración. Voy a invitarle para que pase a este altar. Vamos a orar unos momentos. El llamado de Cristo está ahí. Dios hace el llamado a la salvación, número 1. Número 2, Él hace el llamado a la concentración. Número 3, Él te hace un llamado a la separación. Número 4, Él hace un llamado a la negación del yo. Número 5, Él te hace un llamado a la consagración. Número 6, Él hace un llamado a la imitación. Número 7, Él hace un llamado al servicio. Número 8, Él hace un llamado a sí mismo. Dios hace un llamado a ti mismo, a mí mismo, para que le sigamos, para que le busquemos, para que le honremos. Quiere venir a este altar y vamos a orar.